Bueno, pues muy buenas noches a todos. Hoy tenemos un súper invitado especial, sobre todo porque trae un proyecto de sumo interés para todos nosotros, y más ahorita que estamos viviendo muchas cosas ahorita en confinamiento. Y pues tenemos hoy como invitado y nos está viendo desde Chía, Colombia, espero haberlo dicho bien, y muy cerca de Bogotá, me explica él. Tenemos como invitado el día de hoy al psicólogo Andrés Camilo, que desde Chía, Colombia, que nos va a hablar acerca del efecto del estrés en el desarrollo cerebral de los niños y crianza respetuosa. Él es codirector de la Fundación Apapacho, precisamente en Colombia, y nos trae un tema muy importante que cuando lo platicó en su momento le dije, no, eso lo tenemos que comentar para que no solamente en México se sepa, sino en Latinoamérica y también en todas las partes del mundo en el cual nos ven. Pues dejamos los micrófonos, dejamos este foro al psicólogo Andrés Camilo Cepeda para que nos pueda explicar muy bien de qué se trata este proyecto, este programa de Apapacho. Bienvenido, Andrés, todo tuyo. Pues Berta, muchísimas gracias a ti, a Exducere, por la invitación. Y bueno, de verdad me siento, y en nombre de Apapacho, muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues digamos lo que, como tú lo has dicho, es un proyecto que básicamente está trabajando en este momento en Colombia. Y pues estamos muy contentos de poder contarles lo que estamos haciendo en este momento en la Fundación Apapacho. El día de hoy les tenemos la presentación Efectos del estrés en el desarrollo neuronal de los niños y las niñas. Antes de iniciar, quisiera de pronto hacer una reflexión. eh, y es una frase de un filósofo oriental, Lao Tzu, que dice: cuida tu carácter, que será tu destino. En Apapacho le agregamos la frase: y quizá también el de tus hijos. De pronto puede resultar un poco confuso, ¿verdad? Pero ahora vamos a entender por qué. La agenda de hoy consta básicamente de 7 puntos en los que vamos a revisar cuándo aparece el estrés, cómo es la respuesta neuronal del estrés, cuál es la respuesta a nivel biológico, esto qué tiene que ver con los periodos sensibles del desarrollo de los niños y las niñas, las consecuencias del estrés y la intervención de apapacho, específicamente la crianza respetuosa. Entonces quisiera de pronto que todos pensáramos cuándo aparece el estrés, ¿cierto? Que es una pregunta que de pronto parece que es muy sencilla y diríamos, bueno, el estrés aparece cuando tenemos una situación difícil, cuando estamos preocupados, cuando tenemos algo que nos sobredemanda. Y eso es cierto, pero es importante que entendamos otras cosas. Primero, que el estrés es una respuesta fisiológica natural, es decir, nuestro cuerpo está diseñado para sentir estrés, ¿cierto? Y eso se puede dar en situaciones como problemas cotidianos. De hecho, necesitamos cierta carga de estrés para poder vivir, para poder despertarnos, por ejemplo, en las mañanas, para poder buscar alimento cuando tenemos hambre, para poder trabajar. Eso también, digamos que requiere de alguna otra manera que tengamos cierto nivel de estrés. Por otro lado, existen otros estímulos que también nos generan estrés y que claramente no es el mismo de las situaciones, digamos, que son cotidianas. Situaciones desconocidas nos generan estrés. Una muy clara, por ejemplo, es la pandemia en la que estamos ahora, en la que todos tenemos que estar cuidándonos. Eso genera estrés. Situaciones de dificultad en el trabajo, en el estudio, en la convivencia en casa. Situaciones de amenaza, ¿cierto? Aquí fíjense que estamos hablando y viendo que el estrés de, por ejemplo, una situación de amenaza no es lo mismo que una situación de un problema diario, ¿cierto? Bueno, de un problema, por ejemplo, como tener que despertarse para ir a trabajar. Entonces estamos viendo que existen diferentes niveles de estrés, que ahorita vamos a ver eso como tiene un correlato también a nivel orgánico. Y en situaciones de agresión. Las situaciones de agresión física o verbal también son o activan, digámoslo, los circuitos de estrés. Ahora bien, ¿cómo ocurre el estrés? ¿Cierto? Porque lo sentimos, somos a veces conscientes, a veces no, de que existe estrés en nuestro cuerpo,
Pero es importante que sepamos que el estrés se origina en primera instancia en algo que vamos a conocer o a llamar el eje hipotalámico pituitario adrenal, ¿cierto? Que es un eje básicamente o un circuito que está en nuestro cerebro. Lo primero que tenemos que entender es que frente a ciertos estímulos externos, el hipotálamo es la estructura que se encarga de empezar, digámoslo, de poder manejar la respuesta que debemos o que da el cuerpo referente a esos estímulos estresantes. El hipotálamo se encuentra en la parte interna de nuestro cerebro y, como les digo, es una estructura que tiene varias funciones, pero una de esas es precisamente poder manejar la respuesta emocional. Una vez el hipotálamo se activa, estamos hablando claramente frente a un estímulo que genera estrés, va a mandar unas señales a lo que llaman la hipófisis, ¿cierto? O la glándula madre, también se llama, que es, como su nombre lo indica, la glándula que permite que las otras glándulas del cuerpo sirvan, perdón, funcionen. La hipófisis va a hacer que se libere una hormona muy importante, que es la corticotropina. Esto parece un poco, digámoslo, difícil, pero ya van a ver que no es tan difícil cuando empecemos a conectarlo con otras cosas. La corticotropina va a nuestras glándulas suprarrenales que están en nuestros riñones y ahí se van a liberar o se va a liberar lo que llaman la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol, junto con la adrenalina y la noradrenalina, van a hacer que exista toda una respuesta fisiológica frente al estrés, perdón, frente a los estímulos que nos generan estrés. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria y nuestro cuerpo se va a preparar para luchar, para huir o para quedarse estático, ¿cierto? Si lo pensamos bien, esta respuesta es supremamente demandante de energía. Nuestro cuerpo está preparado para huir o para luchar. Esto quiere decir que estamos en una situación difícil que claramente puede ser resuelta rápido, ¿cierto? O puede que nos tarde o que nos cueste mucho, mucho tiempo. Pero de alguna otra manera lo que tenemos que entender es que este es el principio neuronal del estrés, ¿cierto? Claramente tiene mucho más detalles y mucho más elementos, pero lo básico que tenemos que entender aquí es que si lo planteamos de esta manera puede ser como una alarma, ¿cierto? Una alarma frente a un estímulo. Si lo pensamos, por ejemplo, en nuestros antepasados, tendría mucho sentido. Frente a algún depredador, por ejemplo, un humano de nuestros antepasados podría quedarse quieto o estar listo para atacar, pero su cuerpo demanda toda la energía para que eso se dé. Entonces, de ahí, de esa estructura ancestral que tenemos o de estas estructuras que tenemos en nuestro cerebro, viene precisamente esta respuesta natural que llamamos el estrés. Ahora bien, es importante que sepamos que el estrés no solamente es algo neuronal, ¿cierto? Como les decía ahorita, digamos, las hormonas como el cortisol que permiten que se dé la respuesta del estrés activan también toda una serie de mecanismos a nivel biológico. Nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema inmunológico también, ¿cierto? Todo se conecta para que tengamos una respuesta frente a ese estímulo que nos puede estar agrediendo o nos puede generar algún tipo de daño. ¿Qué sistemas o a qué sistemas nos referimos cuando hablamos de sistemas biológicos? Primero el sistema nervioso, ¿cierto? Que es, digamos, de donde hablamos que proviene esa primera señal, pero después también tenemos el sistema inmunológico, ¿cierto? Nuestro sistema inmunológico también se activa. Nuestro sistema cardiovascular, como les decía ahorita, aumenta la frecuencia cardíaca. Nuestro metabolismo también se afecta, es decir, o se transforma en ese momento porque necesitamos energía, convertir la materia en energía para poder hacer acciones eficaces frente al estímulo que está generando el estrés. Y el sistema endocrino, como les decía, las glándulas que están en este momento actuando para que exista una respuesta que no es, digámoslo, o sea, no es por separado. Cada uno de estos sistemas están interconectados, como lo vemos en este esquema, y se están retroalimentando constantemente, ¿cierto? Esto no es algo que tarde, o sea, el estrés frente a un estímulo, digamos lo que nos puede generar temor, que nos puede generar necesidad de defendernos o de huir, es una respuesta supremamente instantánea, es muy rápida, ¿cierto? Este circuito que veíamos ahorita es casi que automático.
y nuestros sistemas están respondiendo también de manera automática a ese estímulo. Es importante entonces que veamos que existen factores estresantes, como les decía ahorita, que tienen que ver con situaciones normales y si lo acercamos a la crianza, por ejemplo, tienen que ver con situaciones de la vida diaria, como por ejemplo el hambre, el sueño de un bebé, el pañal sucio, la caída, ¿cierto? De un bebé, por ejemplo, que son situaciones que aparentemente, pues, digámoslo, uno diría, bueno, originan estrés, pero no son, digámoslo, tan demandantes de una respuesta de estrés que, digamos, dure mucho tiempo. Por otro lado, hay situaciones que ya pasan de ser un estrés, digámoslo, tolerable o digamos que no es tóxico, a un estrés que sí se va a denominar como un estrés tóxico. ¿Qué tipo de situaciones pueden generar estrés tóxico? Golpes y gritos, maltrato físico o verbal, violencia intrafamiliar, abandono, malnutrición, entornos violentos o extrema pobreza. ¿Qué pasa en esos entornos? ¿Qué pasa en entornos donde decimos que existen, por ejemplo, situaciones adversas más fuertes? ¿Cierto? Pensemos, por ejemplo, en un entorno donde existe violencia o donde existe pobreza extrema. Estamos hablando de entornos que demandan mucha, digámoslo, acción y que eso requiere que a la final en los niños también existe un correlato de eso que están viviendo los padres, ¿sí? A veces se suele decirnos en México, aquí en Colombia, dicen, es que los niños no tienen que preocuparse de nada, ellos de qué se van a estresar, si ellos solo tienen que estudiar y ya. Eso no es cierto. Sí, eso es un gran... Porque los niños se preocupan, se angustian. Es más, uno tiene la posibilidad de significar todo con las palabras como tenemos los adultos. Un niño de 2 o 3 años aún está empezando a tener ese pensamiento formal que le permite expresar o entender con palabras. Pero él ve, por ejemplo, a su madre preocupada, él ve a su papá preocupado o a sus cuidadores preocupados, escucha cuando hay gritos, escucha cuando hay llanto, ¿cierto? Siente los golpes. Entonces, cuando esto ocurre, estamos hablando de que existe algo que se va a llamar, o bueno, más bien existe algo primero que es la homeostasis, un proceso biológico natural que implica que, digámoslo, no es, o sea, todas las cargas o todos los sistemas vuelvan a un estado de balance, ¿cierto? Como les decía ahora, cuando un bebé se cae, por ejemplo, naturalmente va a pasar algo y es que va a llorar, ¿cierto? Va a sentir el dolor, pero después cuando viene el cuidador a abrazarlo, a protegerlo, toda esta carga va a volver nuevamente a un estado, digámoslo, de balance, ¿cierto? El sistema se encuentra en equilibrio. Por el contrario, cuando viene el estímulo que va a hacer que exista, por ejemplo, digamos, la respuesta estresante, estamos hablando de un estado alostático. Es decir, en ese instante no hay un balance. En ese momento existe un desnivel que lleva precisamente a que, pues, claramente nuestro organismo esté respondiendo. Pero ¿qué pasa cuando esta carga alostática es constante? Es decir, cuando, por ejemplo, como les decía ahorita, existe violencia en el entorno. ¿A qué me refiero con violencia? Por ejemplo, pensemos en la situación de un niño que está, por ejemplo, viviendo en una sociedad que está por ejemplo, en un momento de guerra o en un momento de conflicto armado. Estamos hablando de que los niños están sintiendo constantemente estímulos que están llevando a que exista una carga alostática extendida, es decir, un estrés constante, una sobrecarga alostática, ¿cierto? ¿Eso a qué nos lleva? A que la homeostasis es mucho más difícil en estos entornos. Ahora bien, en este momento quisiéramos un paréntesis, ¿cierto? Y digamos que ya hemos hablado de lo que es el estrés a nivel neuronal y a nivel orgánico o a nivel biológico. ¿Qué pasa con otro digamos, aspecto muy importante del desarrollo de los niños, que es los periodos sensibles del desarrollo? Pues bien, es importante que sepamos que el cerebro de los niños y las niñas no trabaja igual que trabaja el de los adultos. De hecho, es cierto que tenemos un cerebro que, digámoslo, nace pues casi completo, pero de alguna otra manera es el ambiente y las experiencias las que van a completar de formar ese cerebro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro humano viene, digámoslo, preparado para que se desarrollen algunas estructuras, pero gracias a que tenemos experiencias desde que nacemos, incluso desde que estamos en vida intrauterina,
gracias a esas experiencias, nuestro cerebro va a empezar a formarse de determinada manera. Entonces, ¿a qué nos referimos con periodos sensibles? A periodos que implican, digámoslo, mucha influencia, o que más bien el medio circundante tiene mucha influencia sobre lo que está pasando con la formación del cerebro, ¿cierto? ¿Qué pasa en un primer momento? De entre los 0 y los 5 años se van a crear millones de nuevos circuitos neuronales. Por naturaleza, nuestro cerebro va a empezar a crear muchísimos circuitos neuronales nuevos, y que de alguna otra manera van a empezar a tener una relación con el ambiente que tenemos, ¿cierto? Sin embargo, hay unos circuitos neuronales que al no encontrar una funcionalidad con el entorno, pues claramente van a dejar de existir, ¿cierto? Y los que tienen mucha más funcionalidad con el entorno, por ejemplo, los circuitos que tienen que ver o relacionados con el movimiento, con el caminar, con, por ejemplo, el desarrollo de nuestra motricidad fina, van a quedar. ¿Cómo se llama este proceso en el que algunos circuitos neuronales se van y otros se quedan? La poda neuronal, ¿cierto? Esta poda neuronal es muy importante porque es que fíjense que gracias al medio es que se va a elegir de alguna u otra manera los circuitos neuronales que van a quedar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una adaptación al medio, que va a haber una adaptación a lo que el mundo que está alrededor me está demandando. Esto va a pasar entre los 0 y los 5 años de edad, ¿cierto? Y hay algo muy importante que ahora sí lo conectamos con lo que vimos anterior, referente al estrés. En medios estresantes o medios, perdón, donde hay gran nivel de estrés o estrés tóxico, ¿qué va a pasar? Que el cerebro se va a adecuar a esos ambientes estresores, ¿cierto? Es decir, que de alguna u otra manera, por ejemplo, donde se necesita mucha defensa, nuestro cuerpo y nuestro cerebro se va a adecuar a esas circunstancias de adversidad. Se va a adecuar a un alto precio. Ya vamos a ver por qué. Consecuencias. Consecuencias del estrés, ya específicamente, tanto a mediano como a largo plazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel neuronal o a nivel, digamos, cerebral? Primero, estamos hablando de un estado constante de alarma. Un estado constante de alarma que va a llevar a que la producción de cortisol sea mucho más, digámoslo, exagerada que lo que normalmente se requiere para responder a situaciones, digamos, de la vida. Eh, Cuando hay mucho cortisol, se ha descubierto que hay cambios en la corteza prefrontal, ¿cierto? La corteza prefrontal, como su nombre lo indica, la que está en la parte frontal de nuestro cráneo, de nuestra cabeza. En la corteza prefrontal están las funciones ejecutivas, ¿cierto? Las funciones, digámoslo, cognitivas más altas, las que nos permiten, por ejemplo, funciones como la autorregulación o el autocontrol. Ese tipo de estructuras que están en nuestro lóbulo prefrontal, al estar, digámoslo, sometidas al constante, digámoslo, reacción del cortisol, van a tener otro tipo digamos, de desarrollo que van a repercutir a nivel comportamental en que, por ejemplo, sea mucho más difícil y más costoso podernos autorregular en situaciones de estrés, o que, por ejemplo, la alarma se prenda sin que se requiera, por ejemplo, en algunos momentos, ¿cierto? Es decir, situaciones que normalmente no deberían generar tanto estrés o tanta angustia pueden prender esa alarma, ¿cierto? A nivel circulatorio, o a nivel, digámoslo, como lo hablábamos ahorita, de nuestro sistema circulatorio, va a haber primero un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero eso a futuro, ¿qué puede implicar? Ya se ha descubierto que existen, por ejemplo, una correlación entre estados altamente estresantes y poder desarrollar a futuro enfermedades cardiovasculares como la presión arterial alta o la hipertensión, que se eleven los niveles de glucosa en sangre y que se den enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Un cuerpo que necesita defenderse constantemente, necesita, si ustedes lo piensan de manera muy sencilla, un corazón que esté bombeando constantemente, ¿cierto? Para que el cuerpo pueda responder a estas demandas del entorno. Tenemos por otra parte que a nivel de salud mental también ocurren algunos efectos adversos. Se ha descubierto que el estrés genera inflamación
inflamación de algunas estructuras del cuerpo. Cuando existe inflamación y cuando existen cambios en la producción de la insulina, se ha descubierto que estos efectos orgánicos también tienen efectos a nivel, por ejemplo, de la salud mental, como que se inicien o que exista más riesgo de que vengan cuadros depresivos, ¿cierto? Y a nivel cognitivo, como lo hablábamos ahorita, como estamos en un estado de alarma constante, pueden también haber cambios, por ejemplo, en nuestra capacidad de autocontrol, pero también, por ejemplo, en otras, digámoslo, ámbitos, como por ejemplo el rendimiento académico, la repetición del ciclo de violencia y, como les decía, a futuro, las adicciones, ¿cierto? Eh, esto es importante que lo entendamos no como un destino en el que si yo tuve una, digámoslo, o una serie de factores estresantes en mi infancia, entonces yo voy a ser una persona con adicciones, con problemas a nivel, digámoslo, de autocontrol, voy a tener problemas de rendimiento académico. No estamos diciendo que eso sea literal o que sea, digámoslo, una causa-consecuencia 100%, digámoslo, confiable, pero sí va a ocurrir que los riesgos de que, de que estos efectos se den sean mucho más grandes, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, el estrés no es una, o el estrés tóxico, digámoslo que no es un asunto menor, es un asunto que de no tratarse o de no manejarse de manera, digámoslo, adecuada, puede generar enfermedades o, digámoslo, ciertas condiciones patológicas, tanto a nivel físico como a nivel mental, y transformar las trayectorias, perdón, del desarrollo. Esto que está acá es básicamente, como les decía ahorita, una explicación gráfica de lo que ocurre a nivel de inflamación. De pronto no lo sabíamos, o no sé si todos los que están escuchando esta charla lo sabían, pero la inflamación es una respuesta natural frente a momentos de estrés. Existe una inflamación aguda, ¿cierto? Que es, como les decía ahorita, perdón, o se da en momentos de, digámoslo, de estrés, pero que de alguna otra manera no implican que se prolongue en el tiempo porque se puede resolver. Pero también existe una inflamación crónica, ¿cierto? Una inflamación crónica que sí deriva de estados de estrés tóxico, ¿cierto? Eh, y un poco lo que nos dice la evidencia y la investigación, como lo vemos aquí, es que la inflamación crónica puede derivar en enfermedades como el asma, enfermedades cardíacas, la diabetes, la depresión, la obesidad, los desórdenes gastrointestinales, las enfermedades autoinmunes e incluso algunos tipos de cáncer, ¿cierto? Entonces, veamos que, como les digo, no estamos diciendo, y quiero ser enfático en esto, no estamos diciendo que alguien que haya vivido estrés tóxico en su infancia va a terminar en esto necesariamente, pero sí va a haber claramente digamos, una probabilidad más grande de que se desarrollen este tipo de enfermedades. Ya vamos a ver cómo podemos hacer frente y ser resilientes frente a situaciones de estrés tóxico. Entonces, ¿qué hace Apapacho? ¿Cierto? Porque ya hemos visto qué ocurre en el cuerpo, qué ocurre en el cerebro cuando existen estados de estrés tóxico. En la Fundación Apapacho, ¿cierto? Sabemos que existen factores adversos, como le decíamos ahorita, como la dificultad económica, la violencia en la comunidad, la malnutrición. Eso es algo claro, ¿cierto? Y nuestras sociedades latinoamericanas, pues digámoslo que, como muchas otras en el mundo, claro, conviven con muchos factores adversos. Pero por otro lado, también tenemos factores de resiliencia, ¿cierto? En Apapacho, ¿en qué nos hemos centrado? En la crianza respetuosa y en el apoyo a cuidadores. ¿Por qué decimos cuidadores? Porque partimos de que una tía, una abuela, un abuelo, una prima, a veces también, incluso en algunos casos, son los padres de los niños, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de cuidadores. La crianza respetuosa y el apoyo a cuidadores. ¿Por qué hablamos de la crianza respetuosa? Porque precisamente cuando se cría de una manera respetuosa, estamos casi que, digamos, garantizando un antídoto natural frente a muchas situaciones adversas que pueden venir, ¿cierto? Es decir, ya se ha descubierto que unos cuidadores que proveen métodos de crianza respetuosos
están de alguna u otra manera privilegiando o más bien evitando que existan estados o momentos de estrés tóxico, ¿cierto? Y claro, pueden ocurrir miles o cientos de factores adversos, pero el hecho de que exista una crianza respetuosa va a ser que desde casa, por ejemplo, eh, esté habiendo o se esté formando, digámoslo, un referente del mundo que me permite sentirme tranquilo. Es decir, eh, yo se los pongo de una manera muy sencilla. Si yo entiendo que la conexión con el mundo, que son mis padres o mi familia o mis cuidadores, no me golpea, no me maltrata, no me hace sentir en amenaza, mi cuerpo no tiene por qué estar en un estado, digámoslo, constante de estrés. Y por el contrario, si viene algún tipo de estímulo que me afecta, voy a encontrar en mis cuidadores la posibilidad de sentirme tranquilo, ¿sí? Porque ellos, ahorita lo vamos a ver cómo, ellos van a ser los que me van a dar por medio de la crianza respetuosa o las prácticas de crianza respetuosa la posibilidad de autorregularme y de comprender que el mundo no es solamente un lugar peligroso. Ese factor de resiliencia que hemos llamado la crianza respetuosa, lo vemos en los talleres de Apapacho. Apapacho es una fundación aquí en Colombia, perdón, que tiene básicamente tres componentes. Un componente investigativo, un componente de producción de material y un componente de talleres. Aquí me voy a centrar en nuestros talleres, que de hecho seguramente muchos de los papás de Apapacho están hoy aquí en la charla. Y en los talleres de Apapacho que hemos hecho hasta el momento, hemos explicado la crianza respetuosa centrados en dos módulos, ¿cierto? O en dos centros de interés muy importantes. El primero, la sensibilidad parental. ¿Qué buscamos en la sensibilidad parental? Que los padres comprendan un poco, para decirlo de esta manera, en qué idioma nos hablan los niños, ¿cierto? El llanto a veces se cree, no sé, en otras partes, pero aquí en Colombia a veces se dice, es que el llanto, el niño llora para manipular, es que el bebé lo que quiere es que usted haga esto o esto y por eso es que está llorando, no lo malcríe. Eso, pues claramente, a la luz de la investigación, no es cierto, ¿no? Los niños lloran porque no tienen, los bebés, por ejemplo, no tienen otra forma de llorar, ¿cierto? La manipulación es algo que es de un pensamiento adulto, ¿verdad? Es decir, se necesita toda una estructura cognitiva y cerebral para llegar a la manipulación. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que antes que nada, para llegar, perdón, a una crianza respetuosa, debemos entender en qué idioma, como les digo, nos hablan los niños y las niñas. Eh, Después de que sabemos de qué manera y con qué estímulos y con qué comportamientos nos hablan los niños y las niñas, perdón, vamos a pasar a un segundo módulo, que es la disciplina positiva. Es decir, ya sabemos cómo ellos se comunican con nosotros, qué nos quieren decir. Ahora tenemos que saber cómo podemos responder. ¿Cómo podemos responder de una manera respetuosa? ¿Cierto? Esto es un gran reto, ¿sí? Porque de alguna u otra manera los métodos de crianza no respetuosa han estado presentes durante décadas, ¿cierto? En la crianza quizás nuestra, quizás de nuestros padres y de ahí para atrás. Entonces, cambiar eso a veces es muy complejo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en Colombia dicen, nunca cae mal la palmada, ¿sí? La palmada es el nalguear al niño, por ejemplo, a la niña, o el correazo, la chancla, dicen acá. Ahora vamos a ver por qué eso claramente no es adecuado y no está, digámoslo, en coherencia con lo que podríamos hablar que es un desarrollo, pues digamos, saludable para los niños. Entonces, en este módulo que se llama disciplina positiva, buscamos que los padres conozcan cómo responder, ¿cierto? De manera respetuosa a las demandas de los niños y las niñas. Nuestros objetivos en Apapacho con los talleres, ¿cuáles son? Generar redes de apoyo, tener entornos que permitan un desarrollo físico, relacional y cognitivo adecuado, una conexión entre la academia, la investigación y las familias, y la construcción de paz desde casa. Quiero resaltar algo antes de pasar a la siguiente diapositiva. Nos interesa que existan puentes, ¿cierto? Que las familias, que los cuidadores, pero también que los padres, perdón, que los profesores y que las personas que están con los niños reciban este conocimiento, ¿cierto? Eh,
el conocimiento referente a la crianza respetuosa, perdón, y digámoslo a lo que es los efectos del estrés tóxico en la infancia, digamos que están ya, por ejemplo, en las investigaciones, están en las academias, ¿cierto? Pero es importante que alguien traiga y que empecemos a construir ese puente entre la academia y, como les decía ahorita, las personas que no están en la academia, ¿cierto? Es muy importante que empecemos a hablar este lenguaje acerca de la crianza respetuosa. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos precisamente que exista una comprensión referente a lo que va a pasar a futuro, ¿cierto? Entonces, con este muy sencillo, digámoslo, diapositiva, queremos mostrar que, por ejemplo, frente a la respuesta del estrés, los niños más pequeños, ¿cierto? Necesitan, por ejemplo, una heterorregulación. Es decir, los niños pequeños no pueden regularse. Un niño pequeño, me refiero a un niño de 0 a 5 años, o un niño de brazos, si ustedes lo piensan, es imposible que se regule solo, ¿sí? Si él tiene hambre, ni siquiera sabe, un niño, por ejemplo, de 5 meses, ni siquiera sabe qué le está pasando en su cuerpo, sino tiene, como les decía ahorita, el lenguaje que le permite comprender, listo, tengo hambre, mi mamá ahorita va a venir y me va a dar. No, eso no existe en el niño, ¿cierto? Eh, ¿Cómo él puede empezar a regular y a llegar al estado de homeostasis? Con un cuidador, ¿cierto? O cuidadora que sea capaz de sostenerlo, de abrazarlo, de acariciarlo y de transmitirle por medio de su comportamiento respetuoso que no va a pasar nada malo, ¿cierto? Y que precisamente eso va a hacer que él vuelva a un estado de homeostasis y su cuerpo vuelva a un estado de homeostasis. A veces se cree o se dice mucho, es que eso es contemplarlo, eso es mimarlo o consentirlo. Es que eso cuando yo era uno, ¿para qué lo va a estar cogiendo? Eh, pues todo lo contrario, es precisamente esa respuesta inmediata y positiva la que va a hacer que a futuro los niños puedan tener una corregulación. Entonces ya pasamos de una heterorregulación, que es cuando yo no me puedo regular, a una corregulación. Es decir, los niños empiezan a tener la posibilidad de, como han tenido cuidadores que están presentes cuando los necesitan, frente a situaciones de estrés, existe, perdón, o se empieza a participar en la regulación propia, ¿cierto? Cuando los niños, por ejemplo, ya estamos hablando de niños que tienen la capacidad de decir sus primeras palabras y de llamar a sus papás o a sus mamás o a sus abuelos o a sus cuidadores, empiezan a decir, tengo hambre, o mamá, me siento mal, o incluso empiezan a autos o a verbalizar lo que están sintiendo y a explicarlo. Estamos hablando de que existe una corregulación. Claro, los niños en este nivel aún no están, o sea, no pueden hacerlo por sí solos, ¿cierto? Se necesita claramente que exista de todas maneras el acompañamiento de alguien, ¿cierto? Frente a la oscuridad, ¿cierto? Que da tanto miedo a los niños y a las niñas, eh, igual se necesita un cuidador que esté ahí y le diga no va a pasar nada, para que cuando él esté solo y se despierte en la noche y sienta miedo porque no va nadie, recuerde que está en su cama, está en su casa y sus cuidadores están cerca de él y nada le va a pasar. Esto nos lleva a que finalmente vamos a tener una autorregulación, ¿cierto? Este es como la meta a largo plazo de la regulación o digámoslo, en este sentido de la crianza respetuosa, que el adolescente, por ejemplo, y el futuro adulto tenga autorregulación. Es decir, yo he internalizado o yo he podido entender que frente al estrés yo puedo, por ejemplo, hacer ciertas acciones que van a hacer que a la final consiga una solución. Eh, Esto claramente, digamos lo que es lo ideal, ¿cierto? Pero acuérdense lo que hablábamos ahorita. Cuando existen situaciones de estrés tóxico, es probable que las estructuras que nos permiten esa formen y a la final la autorregulación quizás, por ejemplo, no se dé como lo esperábamos. Eso no es un secreto. Todos los días vemos personas que, no son que tienen problemas de autorregulación, ¿cierto? Personas que, por ejemplo, frente a un problema, como pueden, no sé, reaccionar de manera tranquila y llevarlos a la acción, pueden entrar en crisis, pueden incluso entrar en agresión. De que exista un entendimiento referente a cómo respondemos al estrés, ¿cierto?
Como les decía ahorita, esto claramente no es sencillo. No es sencillo uno decir, vamos a hacer crianza respetuosa y de un momento a otro todo el mundo está diciendo, listo, vamos a... por esa razón en Apapacho, claro, 3 niveles de intervención. El primer nivel, a nivel de los niños y las niñas, también de los adolescentes, claro, queremos un desarrollo físico, cognitivo y social adecuado, ¿cierto? Queremos que en ellos exista esa posibilidad de crianza respetuosa, exista un desarrollo en todos los ámbitos saludable, a nivel familiar y a nivel, digámoslo, o más bien de los sistemas que están cerca a los niños, nos referimos a las familias, pero también a los colegios, o a otros adultos o otros ambientes que rodean a los niños, queremos que también se comprenda y que se practiquen prácticas de crianza respetuosa. Eh, yo les digo que de pronto esto es el punto más complejo porque de alguna u otra manera existen sistemas de creencias que nos hacen pensar que, como les decía ahorita, el golpe o el grito o el zarandeo, ¿cierto? Son prácticas normales y nos dicen a veces es que a mí me hicieron todo eso y yo estoy lo más de bien, ¿cierto? Es importante que en ese caso, claro, seguramente, y por fortuna, uno diría está muy bien estar bien, pero no porque nosotros estemos bien ahora, no significa que hayamos, por haber, digamos, tenido estos métodos de crianza, que sea gracias a eso. O sea, si ustedes lo piensan, el golpe, de alguna u otra forma, dar un golpe, ¿cierto? Eh, Pensemos en la explicación racional de por qué eso es bueno, ¿cierto? Como les digo, es algo que cuesta mucho trabajo, ¿cierto? Yo sé que en este momento quizás muchos pueden estar en desacuerdo con lo que estamos hablando. A la final no estamos dando algo por sentado. Esto está basado en ciencia y la ciencia claramente nos habla de probabilidades, ¿cierto? Pero estamos seguros que si de alguna manera bajando las probabilidades de que vengan afectaciones a nivel de salud física y mental a futuro. Y por último, a nivel social, ¿qué buscamos? Primero, transformar ideas de prácticas, ideas y prácticas de crianza no respetuosa. Construcción de paz desde casa, ¿cierto? Eh, es muy probable que un niño o una niña que digámoslo, desde su vida intrauterina ha tenido unos cuidadores que traen prácticas de crianza respetuosa, es muy probable que en su adolescencia y en su posterior adultez, por ejemplo, frente a situaciones de estrés, pueda tener mecanismos de autorregulación, ¿cierto? Yo siempre, bueno, les cuento, yo trabajo en un colegio y yo a veces les digo a los papás que al hacer esto, estamos, por ejemplo, garantizando que a futuro los niños que hoy están en primaria, cuando estén en la universidad y cuando tengan, por ejemplo, momentos de exámenes, no, por ejemplo, entren en situaciones de crisis y, por ejemplo, no sé, tengan dolores de cabeza, jaquecas, problemas de salud, incluso ya se sabe que en momentos de estrés, como lo veíamos ahorita, empiezan enfermedades, incluso como la gripa, ¿no? Entonces uno diría, bueno, algo tan sencillo, pero es que fíjense cómo desde que estamos muy pequeños, estamos teniendo la influencia para tener un desarrollo saludable o un desarrollo, digámoslo, no tan saludable. Y por último, una transformación social. Es importante que sepamos también en este nivel que esto que estamos hablando hoy no se lo ha inventado a Papacho, ¿cierto? Ni todas las personas porque somos muchos los que estamos trabajando en este momento por transformar o que haya un cambio en las prácticas de crianza. Esto, en primera instancia, corresponde a, digámoslo de esta manera, una legislación global que es la Convención de los Derechos de los Niños, que de hecho hoy se cumplen 31 años de la Convención de los Derechos de los Niños, precisamente hoy. Y de hecho, en la que muchos países como Colombia y México son o han firmante para el desarrollo de todas las naciones, es el artículo 19,
que dice proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es algo que, como les digo, haya nacido hace 5 días o haya sido, a veces de pronto se puede pensar, pero es que lo que están diciendo entonces es, por ejemplo, que se les permita todo a los niños o que no se los corrija. Eso claramente no es real. Lo que estamos hablando es que la corrección implica respeto. Y si queremos formar y tener adultos que promuevan, como lo decimos nosotros, entornos de paz, ¿cierto? Entonces, esto es algo supremamente importante. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos la ley 1098, que nos habla precisamente de tener los ambientes protectores para los niños y las niñas. Sin embargo, sabemos que la ley o las legislaciones, aunque son muy importantes, también tienen que estar apoyadas en personas que, como les decíamos ahorita, lleven esta información a las casas, ¿cierto? A que, por ejemplo, el castigo físico no es una opción saludable y que existen otras opciones que son mucho menos riesgosas en términos de lo que originan en el organismo de los niños y las niñas y que incluso son mucho más efectivas, ¿cierto? Para los modelos de crianza. Si lo vemos, como les decía ahorita, a gran escala o en un nivel mucho más macro, algo que se ha descubierto, por ejemplo, esto es una investigación del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard. Aquí nos dicen básicamente y nos muestran en una gráfica muy sencilla eh, cómo una crianza, digámoslo, positiva, está conllevando en primera instancia a que tengamos, como les decía, un antídoto natural frente a la adversidad del medio. Y aparte de eso, a que exista un desarrollo saludable, tanto a nivel físico como mental. ¿Qué quiere decir eso? Que es probable que si lo vemos a nivel macro, muchos niños que van a ser adultos a futuro no tengan que padecer muchas enfermedades que ahorita se padecen por entornos donde existe mucho estrés o estrés tóxico. Aquí lo plantean claramente en términos de gasto en cuanto a lo que cuesta anualmente tratar enfermedades como enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la depresión o el asma. Si ustedes se dan cuenta, el presupuesto es altísimo. Esto es en los Estados Unidos, ¿cierto? Son muchísimos millones de dólares que se invierten para tratar este tipo de enfermedades. No estamos diciendo que entonces que, digámoslo, con una crianza se va a acabar todas las enfermedades. Claramente que no, pero sí va a haber una gran disminución, ¿cierto? Muchas de las enfermedades que, por ejemplo, pueden atacar a una sociedad. Eso es lo que hacemos en Apapacho. Ese es básicamente nuestra razón de ser en la fundación. Y a continuación quiero compartirles unas fotografías y algún material que hemos desarrollado, porque es importante que veamos que a veces se piensa, bueno, pero es que yo para hacer, no sé, un proyecto de crianza respetuosa o de promover la crianza, bueno, no sé, un montón de cosas o un montón de equipos. Y yo les quiero decir algo que ha sido muy interesante en Apapacho, y los padres que están acá quizás lo podrán decir, es que nosotros no buscamos nada diferente a ser un espacio donde se sientan apapachados, ¿cierto? Yo creo que en la mayoría de los países latinoamericanos sabemos qué es apapachar, ¿no? Que es el abrazo. Claramente no estoy hablando de un abrazo solamente físico, sino un espacio donde se sientan cómodos, donde se sientan alegres de participar. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños también son bienvenidos, ¿cierto? Y en nuestros talleres, a diferencia de la charla que estoy dando hoy, por ejemplo, nuestros talleres tienen juegos, nuestros talleres tienen arte, tienen música, porque nos informa amable, de una forma que llegue al corazón de los padres, ¿cierto? Y por eso ustedes lo ven acá. Últimamente no podemos porque estamos en pandemia, pero nos íbamos a una biblioteca en Bogotá y teníamos un día de campo donde preparamos una temática y la damos con los papás, ¿cierto? Ellos participan, los niños también participan
y de alguna otra manera estamos construyendo juntos. Estas son las invitaciones que hacemos. Estas invitaciones específicamente las hace Jimena Cepeda, que hace parte del equipo de Apapacho, quien es también artista visual. Y ustedes pueden ver, ¿no? Realmente estamos dirigidos hacia los padres, hacia las familias, hacia los cuidadores, hacia los profesores también que trabajan con los niños. Material que hemos hecho en nuestros talleres, esto hace parte de lo que ha hecho Jimena en Apapacho. Y algo muy importante que estamos empezando a desarrollar, que es el material visual. No solamente tenemos los talleres, también tenemos un material visual que estamos seguros debe ser sencillo de entender, debe ser fácil para que de alguna otra manera llegue a todas las personas y que nos sintamos familiarizados con esto, ¿cierto? Por último, quiero compartirles esta frase del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, que su investigación deja una frase muy especial y dice así: sobrellevar y curar el estrés tóxico requiere mucho esfuerzo y apoyo, pero todos necesitamos la ayuda de otros en tiempos difíciles. Desarrollar la resiliencia y la fuerza de nuestras familias es una de las inversiones más importantes que podemos hacer como sociedad. Eso es básicamente lo que les traíamos para hoy. Muchas gracias y bueno, no sé si Berta hayan preguntas o vengan. Bueno, voy a dejar Estas son nuestras redes sociales, ¿no? En Twitter, @onda.papayo, nuestro correo. ¿Sí? Ok, perfecto. Lo voy a compartir ahorita en la página. Voy a dejar de compartir tu presentación. Y la verdad, agradecerte esta plática, esta charla contigo, sumamente interesante y que abarca ahora sí que aspectos muy importantes que como padres y también como educadores luego no tomamos en cuenta, y me incluyo también, que yo trabajo con adolescentes. Antes de pasar a las preguntas y los comentarios, pues quiero mandar saludos a varias personas que nos están ahorita acompañando, saludos a Román Jardier Pacap, María Claudia Quintero Ramírez, Rubí Moguel López, Diana Marcela Saicedo, a Liliana Pinilla, a Zulo Ontiveros, que está en Cancún, muchos saludos. Tenemos también aquí, creo que es tu hermano, Juan Carlos Cepeda Mójica, que está igual aquí apoyándonos en la parte técnica. Saludos a las queridas maestras Lupita y Mari, que siempre nos acompañan. Citlali Salas, que también nos está acompañando, Marcela Vargas, y por supuesto al licenciado Carlos Jesús Pérez, que él trabaja también en un programa parecido aquí en México. Pero es muy interesante todo lo que, los aspectos que estás aquí trabajando con tu equipo y que tenemos también acá a varios padres invitados que nos también te están apoyando. Y sobre todo porque estás hablando y le das mucho hincapié al desarrollo tanto neuronal, físico, cognitivo y social del niño y también del joven, que eso es algo muy importante, que a veces pareciera de que lo hacen deliberadamente, no, pero es la parte de su desarrollo neuronal y físico y cognitivo, ¿no? Hablabas mucho también de cómo el niño pequeño, él necesita esa parte de la heterorregulación, o sea, tiene que tener el apoyo y el cuidado también del adulto, porque él confía en él, ¿no? Los bebés confían en la persona que los cuida. La corregulación, cuando el niño empieza ya a crecer un poquitito más, entonces va junto con acompañado del adulto, ¿no? Es cuando empiezan a ver los berrinches, ¿no? Me imagino que en esa etapa te refieres, ¿no? De que empiezan los berrinches y ellos empiezan a ver, bueno, si deja que yo avance, pues entonces voy a avanzar un poco más. Sí. Entonces ahí sí necesita la corregulación. Eso no es correcto. Entonces el niño perfectamente se empieza a dar cuenta de cuándo está bien y cuándo está mal, ¿no? Y cuando ya llegan un poquito más lo necesita, sobre todo en los adolescentes, esa autorregulación. Ya saben lo que es bueno y ya saben lo que es malo,
porque sus cuidadores, ya sea el papá, mamá biológicos o los tíos, abuelos, porque son los que luego se hacen cargo de ello, ellos van viendo mucho esa parte. Y me gustó mucho esto que manejas acerca de los derechos del niño, y que lo hemos tratado, bueno, aquí tu servidor lo ha tratado también de hacer con sus adolescentes, de esa cuestión de trabajar con ellos con amor, o sea, expresarles que ellos sientan ese afecto, la disciplina y también el respeto, ¿no? Esas son las tres eh, cuestiones que ellos bien deben de tener, y que se hace por su propio bien, ¿no? Y sumamente importante ver esto, de que no es con el castigo, ni con el golpe, ni la humillación como van a aprender, sino que también es con el ejemplo, y se hace de esta manera, te voy a enseñar cómo, y esto no es correcto. Muy hermosa la labor que realizas junto con tu equipo. Y ahí van las preguntas. Están preguntando acá eh, cómo están trabajando esta parte en esta situación de pandemia. ¿Cómo lo trabajan en este momento? O no, si lo están trabajando o no. Porque créeme que también no lo hacemos nosotros. ¿Cómo podemos hacer en estos momentos, no? Pues mira, la verdad, claramente hemos tenido que parar, ¿cierto? Porque, como les decía ahorita, pues no podemos hacer talleres presenciales, ¿no? Entonces hemos hecho hasta el momento algunos talleres virtuales con los papás, y nuestro trabajo en este momento está más centrado en poder, digámoslo, crear material y contenido, ¿cierto? Es lo que estamos planeando hacer, pero en este instante precisamente estamos trabajando en cómo podemos empezar a adecuar todo lo que teníamos presencial a virtual, ¿no? Nunca es lo mismo, no es equiparable una charla como les decía, es que de verdad jugamos, literalmente hay días que jugamos claramente con un sentido y con un objetivo, pero jugar virtual no es lo mismo que jugar en vivo y en directo. Sin embargo, dentro de lo que la virtualidad nos permite, así estamos haciendo estas vivencias. Ay, pues muchas gracias, pero ojalá que esto pronto termine para nuestros países latinoamericanos, bueno, en todo el mundo, para que podamos seguir haciendo muchísimas cosas. Pues en este momento voy a hacerte mención de los comentarios que nos hacen, y de verdad mandar un saludo muy grande a la licenciada Margeli Beltrán Colonia. De verdad, mis respetos y mi admiración. Ella llevó a cabo un proyecto aquí en Quintana Roo que se llamaba Crianza Positiva, algo muy parecido a lo que haces. La verdad, licenciada Margeli, mi cariño, mi respeto, como siempre, en esté donde esté, de verdad, siempre mi cariño y mi admiración para usted. Saludos dice aquí, a la arquitecta Lore Castillo, muy buenas noches, saludos a las maestras, ya lo había mencionado, Lupita y Mari. Dicen, interesante los detonantes del estrés en la infancia, no tenía yo conocimiento. A la maestra Azul Ontiveros, buenas noches, excelente información. Y también nos comentan aquí, María Claudia Quintero Ramírez, está muy interesante la temática. Y Rosa Elena Murcia Reyes dice aquí presente, Liliana Pinilla sí, presentes. Jimena Vázquez dice buenas noches, excelente proyecto que permite brindar una mejor calidad de vida en el ambiente familiar. Y también tenemos aquí a Camilo Enrique Castellanos Bautista, buena noche para todos, un apapacho grande. Andrés García, gracias por la charla. Marcela Vargas, muchas gracias Andrés, y a la Fundación Apapacho. Preguntan también aquí, ¿cómo lograr que los padres se autorregulen en situaciones de estrés? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo trabajan esa parte? Muy buenas preguntas. Sí, muy buenas preguntas, y les digo que no son respuestas fáciles también. Pero bueno, digamos que precisamente algo que olvidé decirles es que Apapacho es primeramente para los padres, ¿no?
el cómo lograr la autorregulación en la adultez, digamos que se podría decir que hay diferentes maneras de poder hacerlo. Pero tenemos que entender algo básico. La autorregulación es más que todo la posibilidad de regular algo fisiológico, ¿cierto? Que son las emociones. En ese sentido, digamos que frente a las situaciones de estrés, lo que solemos invitar en los talleres es que por medio de la respiración, por medio de la verbalización si se puede, pero si no, si es muy fuerte el estímulo y si de alguna otra manera estoy en una situación de mucho estrés y de mucha ansiedad, es importante. Yo les digo a los papás del colegio en el que trabajo, eh, podemos decir, es que nosotros somos seres humanos, ¿sí? Es que nosotros nos cansamos, nos agotamos. Hay veces que sencillamente tenemos que pedir ayuda a la pareja, ¿cierto? Quédate un momento tú con él o con ella, porque no puedo. Entonces es importante que en esos casos, por ejemplo, sepamos retirarnos, sepamos respirar profundo, contar. Yo sé que suena como algo cliché, pero de verdad que es importante contar hasta 10 y respirar profundo. No solo eso, hay otras prácticas que son importantes. El mantener en este tiempo, por ejemplo, comunicación con amigos, con la familia, con las personas que queremos, es muy importante. Y a veces pareciera que la amistad la vemos como un lujo, ¿no? Entonces es que los amigos, eso no existe, a veces se dice, ¿no? Aquí en Colombia a veces uno escucha, es que eso de los amigos no existe, o es que eso, eh, no sé, se infravalora a veces la conexión, y la conexión es clave, ¿cierto? Entonces eso precisamente esa conexión es importante que exista. Y también claramente hacer y desarrollar actividades que nos permitan estar activos dentro de lo que nos interesa y nos gusta. Yo sé que en estos tiempos digámoslo, muy factible que estemos, como decimos, pegados a la televisión o al celular o al internet o a los videojuegos. Y yo entiendo porque claramente estamos a veces en encierro, ¿no? Pero que esos momentos también constituyan tiempos precisamente para yo poder desarrollar actividades que me son gratas y que me gustan, ¿cierto? Si yo vivo en constante insatisfacción, es probable que yo sea más, digámoslo, propenso a responder con rabia o con desregulación. Pero si yo estoy desarrollando algún proyecto, por ejemplo, o si estoy teniendo alguna conexión, digámoslo, con algo que va más allá del pasarla bien momentáneamente, es probable que exista más satisfacción en mí. Entonces, diría esas tres cosas en resumen: el saber retirarse, el saber respirar profundo y saber que la emoción no me puede dominar en esos momentos, el pedir ayuda, ¿cierto? Tener conexiones con las personas y por último, no dejar que la inmediatez nos devore, ¿cierto? Yo los invitaría a que en este tiempo que tenemos tanto tiempo para autoconocimiento y repensarnos, veamos otros proyectos que nos pueden hacer sentir más satisfechos con lo que estamos haciendo. Muy bien. Preguntan también por qué el significado de apapacho, porque nos están viendo, ahora sí que en otros países, nos están viendo ahorita en España. Un saludo ahí a Paqui Carmona, que creo que tuviste oportunidad de conocerla, y dicen, ¿qué es apapacho? ¿Por qué le ponen apapacho a la fundación, Claro. a la organización? Sí, pues bueno, mira, es bien especial el nombre. Apapacho, según lo que nosotros investigamos, viene de un vocablo de una lengua que no es el español, sino el nahuatl, ¿no? Que hasta donde tengo entendido, de pronto estoy cometiendo un error, si llega a ser así les pido me corrijan, es la lengua que la hablaban los mayas, y este vocablo de apapacho se deformó hasta significar el abrazar el alma, ¿no? Abrazar el alma. Entonces, no existe una traducción literal, ¿no? En español, ¿no? O sea, uno como dice abrazar el alma en una sola palabra, pues es como imposible. Bueno, aquí en Colombia no tenemos, no sé. Sé que en Ecuador, por ejemplo, dicen amarcar, no sé si gente de Ecuador nos está viendo. En Ecuador dicen amarcar, que es algo similar, ¿no? Pero amarcar es quechua. Entonces, a la final en español no tenemos.
Entonces, ¿por qué decimos apapacho? Porque buscamos eso. Aparte que es algo poético, si se quiere, precisamente queremos que el abrazo no solo sea físico, ¿cierto? Sino que también abracemos, digámoslo, mentalmente, por decirlo. Es decir, la crianza respetuosa es valorar la integridad física y emocional y dar aportes, digámoslo, desde la crianza. Eso para nosotros constituye un abrazo del alma. Entonces, por eso, apapacho. Qué interesante porque está inmerso también en la cultura, ¿no? Y eso de apapacho también se maneja mucho acá, por donde yo vivo, porque también tenemos orígenes mayas, más aquí en Quintana Roo. También Sí. se maneja un poco mucho eso, ¿no? Pero el maya, Correcto. creo que es otro tipo de maya, ¿no? Pero sí, el apapacho sí está, pero en otras partes de la República no, luego no es muy conocida esa palabra y es muy interesante que lo comentes. No es muy También, común. exactamente. También un saludo muy grande a nuestra reina madre, nuestra siempre reina madre Conchita Terrazas, a la maestra Sandra que nos ve desde Cancún, es un asesor técnico pedagógico y en general están comentando que muy interesante. Y sobre todo tocas el tema de ahorita que está muy en boga, que son las neurociencias, de cómo no solo aprende el cerebro para cuestiones de cognitivas, sino también de comportamiento. O sea, eso es algo sumamente muy interesante y lo describiste así tal cual al principio de tu presentación. Y esto pasa y tiene mucho que ver con esto y las vivencias y cómo se interrelaciona todo ello, ¿no? Realmente muy interesante. Pues Correcto. algo más que tú quieras comentar antes de despedirnos. Y están solicitando ahorita por varios de los maestros que están conectados, Andrés, tu presentación. Voy a dejar ahí tu Sí, correo para que te puedan contactar y ya tú puedas también claro tener que sí. la interrelación también con ellos. Les aviso a todos de que voy a subir el contacto de aquí del maestro Andrés para que puedan contactarlo. ¿Algo más que quieras comentar antes de despedirnos, Andrés? Pues de verdad agradecerte a ti, a Exdesure por esta gran oportunidad, a todas las personas que están aquí presentes. Veo papás de Apapacho, me alegra mucho verlos, a compañeros, bueno, miembros de la fundación que también están presentes. No solo soy yo Apapacho, ¿no? Como les decía ahorita, somos más y pues pueden buscarnos en la página. Algo final que les quisiera decir es que, como les decía, esto implica un gran cambio, ¿cierto? Un gran cambio que es repensar la crianza, ¿cierto? Repensar el trato a la infancia. Y es muy importante que sepamos que en nuestro trato está el futuro, claramente, y no el futuro, sino el presente también. A veces en este tránsito a uno lo pueden acusar como, bueno, es que entonces usted quiere que no se les diga nada a los niños o que no se los corrija, como si el golpe fuera a corregir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, miremos, por ejemplo, qué pasa si se golpea a otro adulto, si se golpea a un animal, si se golpea a un adulto mayor. Es un acto casi que repudiable, ¿no? ¿Por qué razón para un niño sería algo bueno? Uno podría preguntar. Entonces yo invitaría a que los grandes cambios requieren valentía, en este caso del corazón y de la mente. Entonces yo invitaría a que de pronto tuviéramos esa amplitud de decir, pues es el momento de transformar la crianza, ¿no? Y claramente informémonos, hablemos entre muchos. Como les digo, yo sé que a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, somos muchos. Como Apapacho, hay muchas organizaciones en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en los Estados Unidos, en Europa también, que están ya trabajando por esto. Entonces, eso básicamente, como te digo, Berta, mil y mil gracias a ti, a todo tu equipo. Y bueno, pues de verdad que Apapacho está para todos. Pues, y siguen llegando, gracias a ti, y siguen llegando los comentarios. Aquí nos dice Claudia Salvatierra, dice, es término náhuatl, imagínate, y también se maneja también en la parte de aquí de nosotros, de la península de Yucatán.
Saludos de verdad otra vez a Margeli, de verdad se te extraña, se le extraña mucho. Tenemos una última pregunta de Roselena Murcia Reyes, dice, ¿cómo deberían los padres de un niño con conducta desafiante, opositora, educarlo sin maltrato? No podemos dejar esta pregunta así nada más. Si pudieras Claro, ver claro. Claro que sí. Bueno, pues yo invitaría primero a que preguntáramos qué es conducta desafiante opositora, ¿cierto? Y yo invitaría incluso que fuéramos un paso atrás, ¿cierto? Porque que los niños y las niñas respondan de manera, entre comillas, desafiante, deviene de algo, ¿sí? O sea, yo de pronto diría que ha llevado a que el niño tenga que responder de esa manera, ¿cierto? Es más, como sabemos, los niños hablan sobre todo más con las conductas que con lo que dicen verbalmente, ¿cierto? Cuando un niño dice no, de los 0 a los 3 años, no está diciendo no porque quiera desafiar, es porque de alguna otra manera está aprendiendo, primero que existe la palabra no, ¿cierto? Y que aparte de eso, está afinando la posibilidad de saber qué decir que sí y que no. Más adelante hay que ver claramente qué conductas están llevando a que él se oponga. Esto es algo muy corto porque el tiempo ya se nos acaba, pero yo diría a la mamá que nos pregunta, que ella es una mamá de papacho, diría, invitaría que pensáramos más bien de qué manera o qué circunstancias están haciendo que el niño o la niña diga no, ¿cierto? O se relacione de manera desafiante. Cuando uno piensa que los niños están en relación y no les atribuye cosas como por ejemplo que es que me quiere desafiar, que es manipulador, olvidémonos de todo eso. Pensemos en relación. ¿Qué está haciendo que él o ella responda así? ¿Qué puedo hacer yo para transformar esa situación? Sería un poco en este pequeño momento lo que yo me atrevería a decir a esa pregunta. Y es que se dan en cualquier etapa, se dan de verdad en cualquier etapa, no solamente en niños, se da sobre todo a los adolescentes. El adolescente te reta, te dice, te grita y tú tienes que mantener ahora sí que la calma, o sea, eres el adulto. Pues muchísimas gracias nuevamente y gracias de verdad a tu equipo y a los padres que nos están apoyando de manera técnica. Muchas gracias a Liliana Patricia Segura, a Jorge Cuartas Ricaurte, Jimena, a Camilo Pujar y de verdad que muchas gracias por el apoyo porque pues estamos a muchos kilómetros de distancia en otra parte del mundo, nosotros aquí en Quintana Roo, aquí en México y tú ahí en Chía, Colombia, ¿verdad? Cerca de Bogotá. Me decías que ¿Sí? estabas a 10 minutos, De Bogotá. a 10 minutos de Bogotá. ¿Cómo es que la tecnología Más o menos, 10 y, minutos, sí. sí, y cómo la tecnología nos une, ¿no? Y que podemos hacer y realizar esta plática virtual global, porque muchas personas en varias partes del mundo nos están viendo el día de hoy. Pues los que nos acompañaron en este webinar, agradecerles como siempre y que nos acompañen para la próxima semana. En los siguientes temas lo estaremos publicando a más tarde el día sábado de este fin de semana y para que estén pendientes de la fecha, el horario y los temas que se van a tratar. Muy buenas noches a todos y sigámonos cuidándonos porque todavía no está muy controlado esto. Sí, tenemos que seguir llevando las medidas sanitarias correspondientes. Muy buenas noches a todos y nos vemos en el siguiente, la próxima semana. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.